Pues bien, jóvenes, viendo que ya son las 12 en punto, vamos a iniciar. Como bien dijo el doctor Juan Pablo Moreira, pues esta clase es trascendental para la formación de todo estudiante de medicina, independientemente de la especialidad que pues decidan seguir en el futuro o si solo se quedan como médicos generales, pues esto es trascendental. Ustedes deben de conocer todos estos fundamentos. Estos son fundamentos que deben de tener a lo largo de toda su vida y de saber que como todo en la medicina, pues más que cambiante es evolucionante, va evolucionando, tratando de mejorar y entonces uno como médico siempre debe estar a la vanguardia y en ese caso, en esta situación, pues hemos tratado de seleccionar algún tipo de literatura que sea la última, que ustedes puedan tener acceso a ella para que siempre sean médicos de vanguardia, no que estén rezagados en cuanto a la información. Recuérdense que los libros de texto, por lo general, se tardan 5 años en que empieza a prepararse hasta que sale a la luz. Y si a esto le agregamos el periodo de traducción, es un mucho más tiempo. Entonces, a la larga, que ustedes tengan acceso a guías internacionales que busquen este tipo de información, los va a ayudar a que se mantengan en el top de información y que su concepto y manejo sea el más adecuado. Solo para empezar a tener una idea de lo que es un riesgo, vamos a definir y separar bien lo que es un peligro versus un riesgo. Teniendo como una alegoría esta situación del tiburón que aquí les presento, ustedes pueden ver que un peligro, pues es ver a un tiburón dentro del mar, pues usted sabe que es una bestia peligrosa, potencialmente mortal. Pero media vez ustedes la estén viendo desde la tierra, desde la playa, pues, pues a menos de que sea de esos Sharknado que salen en la tele y que salgan volando del mar, pues no va a haber mayor problema. Solo es un peligro. Aparte es que ustedes, pues se decidieran a meter al agua y empiezan a nadar a la par del tiburón, ¿va? Entonces ahí ese peligro ya se convierte a que haya una probabilidad de que se los coma. Entonces, eso se convierte en un riesgo, ¿verdad? Esto es a nivel global general. Ahora bien, ya entrando en materia de lo que es un factor de riesgo de origen cardiovascular o de situación cardiovascular. Esto está definido como una característica biológica, un hábito o estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o morir a causa de una enfermedad cardiovascular en aquellos individuos que lo presentan. Pero ojo, no todo en la medicina es así como que está escrito en piedra. Y entonces también tenemos que tener en cuenta algo importante. Al tratarse de una probabilidad, la ausencia de este factor de riesgo no excluye que la posibilidad de desarrollar un evento cardiovascular en el futuro y su presencia, y tampoco implica necesariamente su aparición. Pero obviamente aumenta el riesgo. Vamos a decir que ese factor de riesgo aumenta potencialmente la probabilidad de que alguien lo padezca. Dentro de los tipos de riesgo que existen, los factores de riesgo que existen, se han clásicamente dividido en dos grandes grupos, aquellos que se consideran no modificables, entre los que tenemos la edad, el sexo y la genética, pues nadie puede modificar su edad, pues el sexo, aunque actualmente quirúrgicamente lo puedan modificar, pero pues digamos que en términos generales hay ciertas situaciones que son más difíciles, ¿verdad? Y la genética, no podemos renegar a la genética que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Entonces, se considera que en cuanto a la edad, el hombre tiene una predisposición o probabilidad, hablando ya de factores de riesgo, de padecer de más chance de una enfermedad cardiovascular
cuando llega a la edad de los 45 para arriba y la mujer de los 55 para arriba. ¿Por qué muchas veces está esto ligado al sexo? Porque la mujer en su etapa reproductiva, cuando está en su ciclo de ovulación, de toda esa etapa de más o menos de los 12 a los 40 y pico de años, está cardioprotegida por la producción de hormonas, sobre todo estrógenos. Obviamente, al entrar a la menopausia, esa producción hormonal disminuye y por eso es de que a partir de más o menos estas edades de posmenopausia es cuando empezamos a ver mayor incidencia y prevalencia de enfermedad cardiovascular en la mujer. A nivel genético también sabemos de que cuando hay un pariente de primer grado, padre, hermano, que tuvo o tiene el antecedente de haber padecido una enfermedad cardiovascular, si es hombre en menos de 55 años o es mujer en menos de 65, pues eso es un factor de riesgo importante. Y eso hace que también estos pacientes pues tengan un seguimiento especial. Dentro de los modificables tenemos también ya situaciones muy clásicas como lo que es el uso y abuso del tabaco, las dislipidemias, y más que modificables, yo diría tratables, porque pues obviamente la hipertensión, la diabetes, pues en teoría no se van a curar, pero sí las podemos tener controladas, tener a un paciente bien controlado y que su riesgo de tener alguna complicación por estas enfermedades sea bajo. Y también, obviamente, en los últimos años, últimas décadas, pues ha tenido mayor importancia lo que es la obesidad y el síndrome metabólico. De estos factores realmente vamos a entrar solo muy someramente a lo que es hipertensión y diabetes porque hay una clase específica para cada uno de esos puntos. Actualmente también se considera que hay algunos otros factores de corte psicosocial que pueden fomentar a que la prevalencia de que una persona llegue a desarrollar una enfermedad cardiovascular sea mayor. Dentro de estos factores de corte psicosocial tenemos el estrés, cuando ese estrés es crónico. También está asociado, se ha visto que el bajo nivel socioeconómico puede llegar a la gente que tiene un nivel bajo socioeconómico muy bajo presenta mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares. También así aquellas personas con predisposición a la depresión y aislamiento social. En cuanto al tabaquismo, el tabaco se considera una de las causas principales prevenibles de muerte en general y es un factor de riesgo sumamente importante para eventos cardiovasculares. De hecho, se sabe que puede llegar a aumentar el riesgo de padecer enfermedad aterosclerótica cardiovascular 2 a 3 veces más frecuentemente que aquellas personas que no fuman, ¿ya? Entonces, el hecho de ser fumador expone a un riesgo bastante elevado a estos pacientes. Y no importa a la larga realmente si este paciente se fuma una cajetilla o si se fuma 2 o 3 al día, se ha visto que aún dosis bajas de nicotina mantienen ese riesgo, ya que la nicotina y todos los, no solo carcinógenos, sino que tóxicos, más de 4.000 que tienen estos, perdón, que tienen estos cigarrillos, pueden aumentar el riesgo de agregación plaquetaria y obviamente también mayor riesgo de oclusión vascular. Así también se sabe que el solo hecho de abandonar el tabaco disminuye esa probabilidad de llegar a padecer una enfermedad cardiovascular en prácticamente la mitad de la proporción que hubiera tenido esa persona si hubiera seguido fumando. Para que una persona que deja de fumar
pueda llegar a considerarse a ya no tener ese riesgo aumentado y tener una expectativa de vida o de llegar a padecer una enfermedad cardiovascular como aquellos que nunca han fumado, en promedio se debe de esperar entre 5 y hasta 15 años, está descrito, sin haber fumado, para que estos pacientes ya no presenten esto como un riesgo potencial de enfermedad cardiovascular. Otro de los factores importantes que debemos de considerar son las dislipidemias, específicamente lo que es colesterol. Sabemos que conforme avanza o aumentan los niveles de colesterol en sangre, también puede aumentar el factor de muerte a nivel de enfermedad cardíaca, ¿ya? Sabemos que al hablar de colesterol tenemos diferentes moléculas, desde lo que son los kilomicrones, que son las que tienen mayor cantidad eh, de lípidos y por lo tanto su densidad es muy baja, y aquellas que al aumentar su densidad lo que significa es que la cantidad de lípidos es bastante baja. Entonces tenemos aquellas lipoproteínas de alta densidad y pues la más conocida, la de baja densidad, ¿verdad? No quiere decir que sean las últimas, están también estas otras tres. De todas estas, pues obviamente el HDL se considera una lipoproteína digamos que de buena, no de buena calidad, sino que tiene un buen efecto a nivel cardiovascular. Y este buen efecto a nivel cardiovascular, porque es la que nos protege de que las arterias se saturen de grasa, ¿verdad? Porque el HDL se lleva, por así decirlo, la grasa que está dispersa en las arterias hacia el hígado. Inversamente a lo que podría ser el LDL, ¿verdad? Que es la que va como que ensuciando, por así decirlo, de grasa a las arterias y condiciona que haya enfermedad cardiovascular por aterogénesis. Se sabe que al aumentar los niveles de colesterol HDL o colesterol bueno, disminuye considerablemente el riesgo cardiovascular. Más o menos, por cada miligramo de HDL que pueda subir, puede disminuir el riesgo hasta en un 2% en el hombre y hasta en un 3% en la mujer. Las guías europeas, pues las últimas que datan del 2016, como objetivos de tratamiento, mencionan que una persona con LDL elevado, uno debería de tener ciertas metas dependiendo del riesgo cardiovascular que esta persona tenga. O sea, esto no es como que una receta para todo el mundo, sino que es dependiendo. Si esta persona tiene un riesgo cardiovascular que se considera muy alto, pues esta persona debería de mantener un nivel de LDL por debajo de los 70 miligramos por decilitro, o bien una reducción de al menos el 50% del valor que tenía al inicio del tratamiento. Si el riesgo es alto, entonces deberíamos de mantener a este paciente por debajo de los 100 miligramos por decilitro, y siempre la opción, como la alternativa, es la reducción del 50% como mínimo del valor basal que tenía el paciente cuando empezamos a tratarlo. Y en riesgos de bajo a moderado, pues se considera la meta de LDL cuando el colesterol LDL está por debajo de los 115 miligramos por decilitro. Aunque en colesterol HDL y triglicéridos no hay una meta o objetivo franca, pero sí se estimula y se considera que debería de estar para el hombre por arriba de los 40 miligramos por decilitro y arriba de 45 miligramos por decilitro en la mujer. Y al hablar de triglicéridos, que estos se mantengan por debajo de 150. Obviamente uno de los tratamientos para tratar colesterol por muchos años han sido las estatinas, históricamente estas que ustedes ven acá. Actualmente de las estatinas más utilizadas son la atorvastatina y la rosuvastatina en las dosis que ustedes están viendo acá. Recordando que las estatinas actúan a nivel
de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que lo que hace es que inhibe pasos fundamentales en la síntesis de la vía del colesterol. Pasando a lo que es la obesidad. La obesidad ha variado conforme ha avanzado la historia de la humanidad. Desde que fuimos sociedades puramente cazadoras al inicio de la historia, y hemos ido evolucionando, hemos ido asentando pueblos, ya no fuimos nómadas, fuimos asentando pueblos y así fuimos progresando no solo en nuestra sociedad, sino que en la forma en cómo nos alimentamos, hasta llegar, pues básicamente, a nuestra actualidad, ¿verdad? Donde pues todo es más, está más accesible al alcance de la mano, aún la producción de comida, pues uno pasa, ya no ni siquiera tiene uno necesidad de entrar a un restaurante, sino que desde el automóvil uno pide lo que quiere comer. Y también la opción, ¿verdad?, de que todo se lo dan a uno de tamaño king size. Y entonces, pues las consecuencias también de los tipos de trabajo que nosotros estamos haciendo son trabajos ya no de que tenemos que salir a cazar un venado, a pasar corriendo 8 horas para tratar de alcanzar al venado y cosas por el estilo, sino que ahora estamos como en el momento actual, sentados en una silla, viendo una pantalla tranquilamente, ustedes recibiendo una clase, pero obviamente digamos que el gasto energético que ustedes están teniendo pues es bastante bajo. Entonces ven que Estados Unidos, que es una sociedad que tiene estadísticas, pero hasta de quien escupió en el suelo, ven cómo a lo largo de tan poco tiempo, como casi 11 años, evolucionó, o no sé si decir involucionó, en el sentido de que la obesidad fue aumentando y prácticamente aquellos estados que no tenían mayor índice de obesidad era muy bajo, pues en la actualidad pues ya todos tienen obesidad, algunos sumamente importante. Y eso es en el 2003, estamos hablando de ya casi 20 años atrás, 18 años. Entonces, seguramente esto ha modificado aún más, han de estar en más rojo, ¿verdad? Pero lamentablemente esto no solo pasa en Estados Unidos. Que nosotros no tengamos muchitas estadísticas no quiere decir que no padezcamos. De hecho, América Latina, pues hay mucha persona obesa. Ustedes pueden ver de que los 5 países más obesos de América Latina y el más obeso, por así llamarlo, es nuestro vecino. De hecho, en México ya la obesidad se considera una epidemia. Ahí los niños desde edades muy tempranas empiezan a presentar grados muy grandes de obesidad, muy severos de obesidad. Tan es así que ya políticas a nivel de país de hace ya más de 10 años tuvieron que cambiar las dietas de las escuelas, los colegios, promover las loncheras saludables, prohibir el ingreso a las tiendas de las escuelas, toda clase de chucherías, porque ya era demasiada la obesidad infantil que ellos estaban viendo y obviamente eso se traducía en que a los años la proyección era de que iban a tener una población sumamente obesa con todos los riesgos de enfermedades que esto conlleva. Pues aunque nosotros no estemos considerados dentro de del top 5, pero lamentablemente no nos quedamos atrás y por ahí vamos. Ya, esto que yo les presento en esta diapositiva es un informe de OPS para Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, no es ni siquiera del 2020, ya tiene más de 10 años, pero nos da una idea más o menos de cómo estamos. Más del 5% de los niños menores de 5 años ya presentan una obesidad. Las mujeres en etapas reproductivas en los últimos años han aumentado 2 puntos porcentuales de obesidad comparado a los índices de obesidad que presentaban, por ejemplo, en el siglo XX. En el 2007 se calculó que el 50% de las mujeres guatemaltecas ya tenían cierto grado de sobrepeso mínimo, si no obesidad. Y sobre todo las áreas más afectadas eran áreas urbanas.
donde las mujeres presentaban entre el 59 al 76% de sobrepeso, obesidad, o bien, y el hombre entre el 48 y el 69% de ya sea sobrepeso, obesidad. Y esto es algo que se ve frecuentemente en las casas, ¿verdad? No se diga el año pasado, donde pasamos encerrados pues algunos meses y pues casi que era obligado esta posición, ¿verdad? Para mucha gente fue obligado y yo les aseguro que muchos jovencitos o niños actualmente pues ya tienen todo este problema de que ya se les sale la lonja por todas las playeras que tenían. La obesidad tiene dos tipos de presentación, sobre todo dependiendo el género. Se le denomina obesidad tipo ginecoide o en forma de pera, que es más prevalente en el sexo femenino. El patrón de distribución es más hacia las caderas, los muslos y las piernas. Está asociado más a este tipo de enfermedades. No quiere decir que no tengan otro tipo de enfermedades, pero digamos que está más asociado a esto. El tipo de obesidad que es quizás el más importante es el androide o de manzana, que también se le llama, y que es a nivel del centrípeta, o sea, a nivel abdominal. Centrípeta, su distribución es el vientre, la espalda baja y el abdomen. Este tipo de grasa abdominal es la que se asocia más a enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y dislipidemia. Como les repito, no quiere decir que estas pacientes no la tengan, pero sí está asociado más frecuentemente a este tipo de distribución de grasa. ¿Cómo vamos a determinar si un paciente está obeso o tiene sobrepeso? Pues en lo que se conoce como el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo vamos a sacar en base a los kilogramos que tiene un paciente y vamos a dividirlo en base a la estatura en metros cuadrados. Por ejemplo, una persona que pese 70 kilos y mide 1.70 metros, entonces tenemos que multiplicar 1.70 por 1.70 para que nos dé la estatura en metros cuadrados. Y entonces este 1.70 por 1.70 es 2.89. Ponemos 70 dividido 2.89 y esto va a ser igual a 24. 24 es el índice de masa corporal, pero pues ¿cómo lo vamos a interpretar? En base a tablas que ya están especificadas, en la cual se va a determinar como un peso normal el índice de masa corporal que está entre los 18.5 y 24.9, como sobrepeso 25 a 29.9 y ojo, vean, aquí ya el riesgo de padecer enfermedades en general es aumentado. En obesidad grado 1, definido por un índice de masa corporal de 30 a 34.9, ya el riesgo es alto. Obesidad 2, que va de 35 a 39.9, ya presenta un riesgo muy alto. Y la obesidad 3 o extrema, antes también llamada mórbida, es aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por igual o arriba de 40 y esto está asociado a un riesgo de enfermedad de cualquier tipo, sobre todo cardiovascular, extremadamente alto. Ustedes pueden ver aquí en estos estudios donde realmente el índice de masa corporal está asociado fuertemente a la predisposición y a la que el paciente presente en alguna etapa de su vida, pues enfermedad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Claro, es un poco más fuerte en hombres, pero como les decía, pues no es el hecho de que una mujer desarrolle una distribución de grasa de tipo pera o ginecoide, pues no la excluye de que también tenga eh, patología de otras enfermedades. ¿Y qué es lo que sucede? La grasa, el exceso de grasa de las células, de los adipocitos y todo esto, produce hormonas que van en contra del funcionamiento normal del metabolismo. Todo esto redunda en algo que se llama resistencia a la insulina.
Cuando ya hablamos de resistencia a la insulina, entonces pasamos a palabras mayores que ya vemos como la expresión del síndrome metabólico. En general, obesidad, pero aquí vamos a decir obesidad central, que es la más prevalente, la más importante, que puede estar dado o condicionado por el sedentarismo que en determinado momento puede llegar a tener un paciente, un exceso de una hiperalimentación o una alimentación no balanceada, muchas grasas, muchos carbohidratos, la base genética y todo el medio ambiente en que el paciente se desarrolla, va a llevar a que estos pacientes pues desarrollen o puedan desarrollar enfermedades, estados proinflamatorios, estados protrombóticos y finalmente pues la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina y la enfermedad cardiovascular. En lo que respecta al síndrome metabólico, pues el tercer consenso de expertos, aquí pues es de expertos de colesterol, pero también tocan otros temas, y en esto está lo del síndrome metabólico, define que vamos a catalogar a un paciente como que tiene síndrome metabólico aquel que tenga 3 o más de los siguientes criterios. 1. Obesidad central, o sea, la cintura, definida en hombres, aquellos que tienen más de 102 centímetros de cintura, o en mujeres, 88 centímetros. Que tengan triglicéridos por arriba de los 150, HDL menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres, o bien una presión arterial sistólica igual o mayor a 130 miligramos de mercurio, o diastólica igual o mayor a 85, con glucosa mayor o igual a 100 miligramos decilitro o ya con un diagnóstico de diabetes. Este asterisco significa que puede que el paciente tenga valores normales, pero porque está bajo algún tratamiento farmacológico. O sea, en algún momento pues tuvo que haber tenido estos niveles elevados, le empezaron el tratamiento y que pues por uso de tratamiento tal vez mejoró sus niveles. Pero ya con el hecho de estar bajo tratamiento ya se considera un criterio. Ahora bien, este criterio de la obesidad sí tiene ciertas variantes porque pues no todas las poblaciones somos iguales. Este es un criterio que está establecido sobre todo en estadísticas antropomórficas, antropométricas de poblaciones anglosajonas que por lo general tienden a ser mucho más altas y mucho más fornidas que las nuestras en general. Entonces, digamos que también existe lo que se llama una definición armonizada, que eso ya cambia el grado de cintura o de la medición de la cintura abdominal para cada región. No es lo mismo en Asia, no es lo mismo en África, y esto es el que se considera para América Latina. Entonces, para fines prácticos de nosotros, el perímetro abdominal pues debería considerarse en hombres por arriba y mayor o igual de 90 centímetros y en mujeres mayor o igual a 80 centímetros. Entonces ven que el corte es mucho más bajo, pero porque está diseñado o está enfocado más hacia nuestra población que pues es más pequeña. Aquí pues la población en general promedio medirá entre unos 60 y unos 70. En las europeas el promedio estará en un 80, por decirles algo. Básicamente el tratamiento fundamental del síndrome metabólico es la modificación del estilo de vida. El paciente debe de cambiar la forma como come y debe de hacer ejercicio, actividad, modificaciones de sus patrones de conductas que son inadecuados, como el estar todo el tiempo acostado viendo televisión o todo el tiempo sentado tras una computadora, cosas así que ustedes saben que no son adecuadas para la salud, sobre todo cuando lo hacen de forma repetitiva y por mucho tiempo a la vez. Entonces, esto es fundamental para poder mejorar. Más sin embargo, pues también se han propuesto algunas otras terapéuticas, como la farmacoterapia en algunos casos. Existen medicamentos, unos
que a nivel central del sistema nervioso central disminuyen el apetito, dan mayor sensación de saciedad, y también hay otros medicamentos que disminuyen la absorción de, de las grasas a nivel intestinal. Recuérdense, uno de los más famosos que se ha usado por mucho tiempo es el Orlistat, que para fines prácticos es un inhibidor de la lipasa, tanto pancreática como eh, gástrica, y eso lo que hace a la larga es una mala absorción de grasas que va a hacer que el paciente no las absorba, ¿verdad? En aquellos pacientes donde a pesar del estilo de vida, los cambios, la dieta, pues no se llega a tener una modificación adecuada en su índice de masa corporal y sobre todo si ya tiene un índice de más allá arriba de los 40 o que tenga arriba de 35, pero adicionalmente a esto presente esa obesidad, ese sobrepeso, le lleve a padecer de enfermedades y de una forma importante, pues podría ser candidatos a alguna terapia quirúrgica. Como las terapias quirúrgicas, hay, hay dos, básicamente, una la que restringe el tamaño, las restrictivas, que son las que restringen el tamaño de la cavidad gástrica, por ejemplo, una manga gástrica, o por ejemplo, aunque no es quirúrgica total, pero digamos que la colocación de un balón por medio de una endoscopía o la colocación de un cincho que disminuya el tamaño del estómago, o aquellas uh, que van a producir una mala absorción, como podría ser, por ejemplo, una YDRU. Y hay algunas que mezclan, ¿verdad? Tanto restrictiva como también absortivas. Pero obviamente el pilar fundamental de todos estos pacientes debe de ser la modificación del estilo de vida. Ustedes le pueden dar farmacoterapia al paciente y pues si no modifica su estilo de vida, cuando deje de tomar el medicamento va a volver a lo mismo y igual la cirugía, ¿verdad? Y algo importante es que hay que modificar. Recordemos que estos pacientes no están solos, no están aislados, viven en sociedad y sobre todo en la familia. Entonces hay que hablar también del ambiente familiar y social porque pues no van a poner a un paciente a comer lechuga y la familia cenando pizza, ¿verdad? Eso no le va a ayudar y básicamente no va a cumplir los parámetros. Entonces, es de estimular a la familia a que hagan cambios realmente en conjunto, no solo para que beneficien al paciente, sino que a la larga pues van a beneficiar a todo el entorno familiar y social. Los efectos benéficos del ejercicio son muchos. Se sabe que mejora la sensibilidad a la insulina, incluso aún no haya un cambio significativo de peso, pero sí va a haber cambios internos. Aumenta la captación de la glucosa por el músculo, mejora el control glicémico, reduce las concentraciones de lípidos, modula el apetito, los hábitos de alimentación, incrementa el metabolismo basal y aumenta el gasto calórico. Todo eso es de alto beneficio para nuestros pacientes. También no se trata de matar al paciente de hambre. Debe ser un plan balanceado, idealmente llevado por una experta, ya sea nutrióloga o nutricionista, que sepa tratar este tipo de pacientes. Donde la idea es, por ejemplo, reducciones no drásticas, donde el paciente pues se tome la dieta y a la hora esté escarbando el refrigerador para compensar su hambre, sino que van a hacer reducciones modestas que van a hacer que este paciente, pues a la larga, baje peso. Pero, obviamente, ninguna dieta, por muy bien hecha que esté, si ustedes no la combinan con ejercicio, va a lograr llegar a su paciente a la meta deseada. Y algo muy importante que vamos a platicar el día de hoy es esto que están viendo en pantalla. Estas son las últimas guías publicadas por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón en el aspecto de la prevención cardiovascular primaria. Hay aspectos muy importantes y sobre todo quizás hay uno que modifica muchísimo, digamos que el pensamiento de muchos médicos por muchos años, como lo vamos a platicar
en un momento. En primer lugar, la edad a la cual debemos de empezar a evaluar el riesgo cardiovascular. Este panel de expertos pues recomienda, y le digo recomienda porque pues como les repito, todo esto son guías, pero uno debe de aplicarlo a la larga en función de su paciente. Uno debe de ver a su paciente, no solo la guía, porque la guía lo manda, sino que uno debe aplicarlo al paciente. Y entonces dice que si la persona tiene de 20 a 39 años, pues podríamos evaluar aquellos factores de riesgo tradicionales, ¿verdad? Pues si fuma, cosas por el estilo, si padece alguna enfermedad que sea tratable, cada 4 o 6 años ver cómo va la progresión de estos pacientes, pero en general, digamos que no es un target específico. Ahí sí que ya sería individualizar dependiendo de cada paciente. Ahora bien, una vez la persona llegada a los 40 años, yo siempre he pensado que cuando una persona llega a los 40 años, perdió la garantía, jóvenes. Cuando uno llega a los 40 años empieza a quejarse de un montón de achaques y a presentar achaques que uno pues, ni se imaginó en la vida. Se pierde la garantía. Esa es la triste realidad. Hay que cuidarse mucho, pero en general a los 40 ya la situación cambia radical. Ya uno ya no puede ni comer lo que comía cuando tenía 20 y uno dice, ay Dios, aquellas épocas, pero ni modo, pasa. Entonces, de los 40 a los 75 años, aparte de los riesgos tradicionales, aquí sí ya debemos de evaluar el riesgo de padecer de enfermedad aterosclerótica y esto hacerlo como una proyección a 10 años. ¿Qué tanto riesgo tiene esta persona para que debamos de intervenir de forma temprana y evitarle a esta persona que pues llegue a padecer en unos 10 años una enfermedad de un infarto, una enfermedad de una embolia, un derrame cerebral, ese tipo de cosas? Esta guía, estos expertos, pues ya desde el 2013 venían utilizando y ahora lo, lo fortalecen, por así decirlo, el uso de esta ecuación matemática, el Pooled Cohort Equation. Esta es una ecuación matemática que está disponible libremente en la red. Ustedes solo ponen solo con que pongan en el Google Pooled Cohort Risk, eso lo ponen en el buscador y le sale automáticamente esta calculadora. En esta calculadora, si ustedes se dan cuenta, son parámetros bastante sencillos. El género, la edad, la raza, el nivel de colesterol, tanto total como el HDL, la presión sistólica y si padece de diabetes, si es fumador o si está recibiendo tratamiento. Ustedes colocan digamos que los parámetros de la persona a la que estén evaluando y le dan calcular. Usando esta calculadora, se considera un riesgo bajo si el porcentaje que les da está por debajo de 7.5, intermedio cuando está entre los 7.5 a 20% y alto cuando está igual o mayor a 20%. Pues a modo de ejemplo, yo le metí ciertos datos a esta calculadora, le di calcular, y entonces tenemos este es el resultado que la misma página ofrece. Si se dan cuenta, para los datos que yo le metí a esta calculadora, la persona a la que se está evaluando, en este caso de ejemplo, a 10 años tiene una probabilidad de padecer de una enfermedad aterovascular del 3%. En principio uno diría, pues está bajo. Pero lo bonito de esta calculadora es que no se queda el análisis así de simple, sino que también ofrece, digamos que el riesgo óptimo o promedio que tendría cualquier otra persona con colesterol bueno, con los dos parámetros de colesterol buenos, sin hipertensión y todo normal. Y si se dan cuenta,
una persona pues totalmente sana, que solamente por edad y sexo, que es digamos que los parámetros que no podíamos, y raza, que no se pueden cambiar, pues el riesgo de esa persona totalmente sana debería de ser de 1.7. Entonces, si se están dando cuenta, a pesar de que el riesgo de esta persona es bajo, es prácticamente el doble de la persona promedio normal, o lo que él debería de tener. Y entonces también les ofrece esta siguiente parte, donde esta persona, al tener un riesgo aparentemente bajo, tiene una probabilidad de desarrollar enfermedad aterosclerótica a lo largo de su vida de casi el 50%. Entonces, algo que aparentemente y que inicialmente se mostraba como pues un riesgo muy bajo, es algo a lo que le tenemos que poner mucho ojo. Que si nosotros intervenimos en este momento a esta persona y mejoramos sus parámetros, colesterol, presión y todo eso, pues entonces vamos a mejorarle la calidad y la expectativa de vida a largo plazo. Esa es la importancia de este tipo de modelos matemáticos que nos ayudan y nos ofrecen una información trascendental, sobre todo para el futuro y de cómo debemos de intervenir oportunamente a nuestros pacientes. En cuanto al factor de alimentación, esta guía menciona que ellos recomiendan que el énfasis de la dieta debe de ser a base de vegetales, frutas, legumbres, nueces, granos enteros y pescado. Al estar en color verde, lo que significa el color verde es de que el grado de la recomendación es muy fuerte en base a que el beneficio es muy, muy superior al riesgo. En cambio, también dicen que recomiendan evitar lo más que se pueda la ingesta de grasas trans. Recuérdense que las grasas trans son grasas insaturadas, hidrogenadas, que han sido hidrogenadas por procesos industriales, que son o fueron muy utilizadas, esperamos, ¿verdad? Que ya estén cada vez menos, para la producción de alimentos, porque este tipo de grasas lo que hacía era, daba una presentación mucho más bonita y además, sobre todo, lo más importante, preservaba los alimentos por mucho más tiempo. Y eso, pues, desde el punto de vista pues, de la producción era favorable. Pero obviamente estas grasas están muy cargadas de proteínas de baja densidad y pobremente, a la inversa, ¿verdad? Pobremente cargadas de proteínas de alta densidad. Por lo tanto, esta recomendación está en rojo. ¿Qué quiere decir el rojo? El rojo básicamente lo que quiere decir es de que el riesgo es mucho mayor al beneficio. O sea, el riesgo de comer este tipo de grasas trans es altísimo y va a llegar a desarrollar la persona una enfermedad aterosclerosa. Entonces, evitarla lo más que se pueda. En cuanto a la actividad física, pues recomiendan ejercicio mínimo 150 minutos a la semana de intensidad moderada y 75 minutos, o bien 75 minutos de intensidad vigorosa. Importante, disminuir el comportamiento sedentario. O sea, es una recomendación en amarillo que significa que el beneficio supera el riesgo. O sea, dejen de ser sedentarios, ¿verdad? ¿A qué le llaman comportamiento sedentario? Pues el estar sentado mucho tiempo, reclinado, acostado y viendo televisión. El gasto metabólico de estos pacientes es bajísimo. Las calorías que se gastan es muy, muy baja. En cambio, por ejemplo, al otro extremo, ejercicio vigoroso, donde se queman más calorías y
se considera, por ejemplo, el trotar, el correr, el hacer bicicleta en forma pues bastante fuerte, jugar tenis o estar nadando en vueltas, haciendo como que es entrenamiento de natación, dándole vueltas a una piscina. En cuanto a la obesidad y el sobrepeso, definitivamente estos pacientes deben de bajar de peso, pero bajo guía y consejo médico, porque lo que les digo no es solo de matar de hambre a la persona y, y, ese tipo de dietas no funcionan y el paciente no se adhiere a ellas y por lo general tienen más rebote que beneficio. ¿Eh? Y obviamente también ponen que puede ser razonable la medición anual de la cintura para detectar como una forma de escrutinio y detectar personas que puedan llegar a tener un alto riesgo cardiometabólico. En cuanto a la diabetes mellitus, ellos ponen como pilar, o sea, esto hay que hacerlo sí así, porque el beneficio es muy, muy alto, es que estos pacientes deben de estar bien controlados. Y ese control glucémico incluye una nutrición personalizada y pérdida de peso si el paciente lo amerita, ¿verdad? Si el paciente pues tiene un peso ideal, pues, no, pues ahí se queda. Y obviamente también en cuanto a la diabetes es aconsejable, por lo que ya habíamos visto de los beneficios, el ejercicio en las mismas intensidades que ya hemos comentado. En cuanto a las grasas, el colesterol, pues obviamente el usar las estatinas como primera opción, eh, cuando el riesgo cardiovascular es de intermedio para arriba, y las metas es pues reducir al menos, recuérdense que esta es guía americana, aquí era guía europea, por eso a veces cambian los porcentajes y recuérdense, las guías son eso, guías, ustedes deben de apegarse a lo que más les, digamos que adoptar uno y esa es la que deben de seguir y tratar de que sus pacientes mejoren, ¿verdad? Reducir el LDL en 30% del basal como mínimo o si es de alto riesgo, la reducción debe ser mínima del 50%. En cuanto a la hipertensión arterial, definitivamente, pues tener intervenciones no farmacológicas para reducir la presión arterial. ¿Cuáles son las no farmacológicas? La dieta, el ejercicio, evitar el sedentarismo, eso es fundamental. Pero también, pues, tratar la hipertensión y tratar de mantener la presión arterial por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio. En aquellos pacientes que tienen diabetes e hipertensión por todo, digamos que el trastorno metabólico a nivel del lecho vascular que pueda haber y la predisposición a múltiples enfermedades que hay, se debe de iniciar digamos que un tratamiento de forma bastante temprana, ya cuando el paciente empieza a elevar la tensión por arriba de los 130-80 milímetros de mercurio. El tabaco, definitivamente, quitarlo. Debe de haber abstinencia del tabaco, ya sea por terapia psicosocial, lo que sea, de conductual, o si el paciente necesita incluso parches de nicotina, por ejemplo, pero debe de abstenerse de fumar. Eso es importante. Y también algo muy importante, evitar ser un fumador pasivo, porque esto es perjudicial para la salud. ¿Sí? Es importantísimo esto, sobre todo en las casas. Si alguien fuma, está contaminando a su familia y entonces esto es importante evitarlo, tanto el activo como el pasivo. Y también, finalmente, este es un punto quizás trascendental en esta guía, que por muchísimos años ustedes pues, recordarán que se ha abogado por el uso temprano y casi que masivo de aspirina. Le dicen la aspirina, pues la publicidad es muy fuerte en cuanto al uso de aspirina, pero con el paso del tiempo, pues se han visto los estudios, los metaanálisis y en base a eso se han llegado a ciertas conclusiones.
Estas conclusiones básicamente nos dicen de que ya la aspirina ya no se debe de dejar como que fueran dulces como se dejaban antes, de que, ya tenés 40 años, toma cardioaspirina y punto, ¿va? Y se acabó, ¿no? Considerar el uso de aspirina a dosis bajas, sí hay riesgo alto de enfermedad aterosclerótica en personas de 40 a 70 años y con bajo riesgo de sangrado digestivo. Ya no es así como el concepto que en algún momento se vertió, que darle a todo el mundo arriba de los 40 años hasta que se lo lleve la muerte. No, no, no. Eh, y sobre todo, vean esto, no darlo como preventivo. Sobre todo en personas arriba de los 70 años, el riesgo de sangrado es altísimo. Y no darlo como preventivo en ningún paciente con alto riesgo de sangrado digestivo. ¿Por qué? Porque si ustedes no cumplen o no siguen esta recomendación, el potencial riesgo al que meten a su paciente es altísimo comparado con el potencial beneficio que le hubiesen podido otorgar al darle la aspirina. Y entonces, jóvenes, aquí volvemos a una de las máximas de la medicina que nunca se les debe de olvidar a ustedes, y es lo que es el riesgo versus beneficio. Toda terapéutica que ustedes inicien no debe de ser de cajón, no debe de ser receta de cocina, sino que debe de ser en función del paciente y en función del paciente para ver que el beneficio que se vaya a dar a ese paciente supere en creces el posible riesgo de cualquier terapia que ustedes inicien. Y esto no es algo nuevo, esto ya lo habían dicho desde hace miles de años, lo dijo Hipócrates cuando mencionó, lo primero es no hacer daño.